Estamos hablando de los frutos del Espíritu Santo. Específicamente hablamos de los 3 primeros frutos, los días anteriores. Vimos cómo cada fruto nace de un don. Vimos que lo más importante es el don, que es el que actúa en nuestra vida, que es un regalo de la gracia, pero que se traduce en nuestra vida en fruto, que es el cual la gente verdaderamente nota en nuestra vida de que verdaderamente estamos caminando en la presencia del Señor. Hoy empezamos con los otros 3 frutos también del Espíritu Santo. El fruto que vamos a ver hoy es el fruto de la paciencia. Paciencia. Yo he hecho un máster en paciencia y ustedes me han ayudado mucho en ello, en hacer un máster en paciencia. Paciencia, yo siempre, cuando he hablado a ustedes más brevemente de la paciencia, siempre les he dicho muy sencillo: la paciencia espiritualmente es la ciencia de guardar la paz. Ciencia es una práctica, un estudio, la paciencia es si lo pones al revés, es la ciencia de saber guardar tu paz. Que nada, ni en ningún momento, nada pueda quitarte la paz, que es un don. Por eso vemos que es un fruto al mismo tiempo. Si ustedes ven los frutos y los dones, todos están entrelazados. Tú no puedes desligar uno, porque casi todos los frutos vienen del don de sabiduría, pero también vienen de inteligencia. O sea que todos están, tú no puedes en el campo espiritual, se estudian separados, pero tú no puedes hacer una separación como si fuera una operación quirúrgica de frutos y dones, inclusive dentro de los mismos frutos, porque el que no tiene paz no puede tener paciencia. O sea que todo está entrelazado. Dice que la paciencia es la constancia valerosa que se opone al mal, y a pesar de lo que sufre el hombre, no se deja dominar por él. O sea que, ¿qué cosa es la paciencia? Una constancia, pero no es una constancia valerosa, que siempre se opone a lo malo. Y por mucho que sea lo malo, tú no dejas que eso malo te venza a ti. ¿De dónde viene el don de la paciencia? El fruto de la paciencia, ¿de qué don viene? ¿Quién se imagina de qué don puede venir el fruto de la paciencia? No. ¿De qué don usted cree que puede? No, ahorita lo dicen todos y ya pues ya no hay, algunos será. ¿De don de fortaleza? La paciencia viene del don de fortaleza. Cuando tú recibes el don de fortaleza y lo practicas en tu vida, ese don, acuérdense que el don de fortaleza es el don que te da a ti esa fuerza interior para soportar momentos increíbles que tú crees que tú no puedes pasar. Por eso el don de la fortaleza, el que tiene el don de la fortaleza, produce en su vida el fruto de la paciencia. Así se puede decir que el paciente va haciéndose fuerte poco a poco, mientras que el fuerte aprende siempre a ser paciente. O sea que es una combinación. El paciente se hace fuerte y el fuerte siempre es paciente. Yo no conozco a nadie que sea débil que sea paciente. Los débiles quieren las cosas rápido, ya, porque piensan que si se demora el tiempo ellos no van a ser capaces de tenerlas o de hacerlas. Dice, ¿de qué bienaventuranza viene la paciencia? Bienaventurados los pacientes, porque ellos recibirán la tierra en herencia. Dice el Señor que los que practican la ciencia de la paz recibirán la tierra en herencia. Y eso es así. Y hay un dicho americano que yo siempre cito que es muy cierto, que dice easy come, easy go. Lo que viene fácil se va fácil. Por eso los que quieren las cosas fáciles jamás recibirán la tierra en herencia. Nunca en la vida recibirán la tierra en herencia. Según Santo Tomás de Aquino, que estudiaba la ciencia de Aristóteles, decía que la paciencia es una virtud potencial derivada de la fortaleza, cuya misión es facilitar el vencimiento de la tristeza para no decaer ante los sufrimientos. Esa es otra opinión. No, compras el tape y lo grabas. Yo no puedo estar repitiendo todo lo que digo aquí, porque entonces la clase dura 7 meses, 7 horas. Así que lo compran el tape y lo vuelven hoy, así cooperan con el ministerio. Decía que vence la tristeza y hace que nosotros no decaigamos ante ¿qué cosa? Ante los sufrimientos. Tenemos que decir que existe una diferencia entre la fortaleza y la paciencia. Existe una diferencia entre la fortaleza y la paciencia, que consiste
en que por la fortaleza se soportan los males y los trabajos de más envergadura, inclusive hasta la muerte. Sin embargo, por la paciencia se toleran los sufrimientos de menor entidad, los sufrimientos diarios. La fortaleza te da ese ánimo para soportar cosas grandes y cosas heroicas, pero muchas veces la fortaleza de esas cosas heroicas son cosas que vienen en un momento, por eso es un don. Sin embargo, la paciencia, ¿para qué te sirve? Para las cosas pequeñas, de todos los días, que muchas veces son más grandes que las cosas grandes. Porque una cosa grande te llenas de Espíritu Santo y va para que te coman los leones. Pero cuando es todos los días alguien que te está molestando, alguien que te está todos los días, ahí es cuando entra a jugar el don de la paciencia. Robert Kennedy tenía una oración que decía: líbrame, Señor, de las cruces grandes, porque esa la ve todo el mundo. Dame las cruces pequeñas, que son las que nadie ve, pero son las que más duelen. Eso verdaderamente dice, cuando el bien que se desea se demora, produce tristeza. Dice, este don, este fruto, lo mismo que el trabajo, exige una dedicación. O sea, para ejercer el fruto de la paciencia, tú tienes que dedicarte, primero que nada, al don de la fortaleza. Y según tú te dedicas al don de la fortaleza, tú, sin darte cuenta en tu vida, tú empiezas a dar fruto ¿de qué? De paciencia. Eso se reduce en la famosa frase de San Pablo que dice: yo sé en quién yo he puesto mi fe. Punto. Uno se desespera cuando uno no sabe en quién uno ha puesto su fe. Cuando tú sabes en quién está puesta tu fe, tú tienes paciencia para no desesperarte y esperar el momento de Dios. Fíjense también una gran diferencia, que el fruto de la paciencia no tiene nada que ver con esperar sentado. Eso que dice la gente, siéntate y espera. Esa no es el don de la paciencia. Esos son los estoicos, que no importa las cosas malas que le caen, ellos se quedan a esperar a ver qué pase. No, la paciencia no es nada pasivo, la paciencia es activa. Eso usted entiende lo que les quiero decir. La paciencia no es que me voy a sentar aquí y esperar que esto pase. Eso no es la paciencia. La paciencia no es pasiva, la paciencia es activa, se mueve. La paciencia de los santos, si usted en la vida de los santos, no tiene nada que ver con la gente que se sienta a esperar. Ustedes ven esta misma santa que hemos visto hoy, ¿cómo quedó? Paralítica. Ella no se sentó a esperar que un día el Señor la sanara. ¿Qué fue lo que hizo? Se puso a trabajar. Eso es ser paciente. Ella aceptó el problema que tenía y se puso a trabajar. Y en la medida que trabajó, el Señor la sanó. Aquellos a quienes se le han dado talento tienen necesidad de usar estos talentos. Podemos decir que los dones son talentos. El que no ejercita un don, pierde el don y también pierde el fruto. Los primeros frutos que estudiamos: amor, gozo y paz. Ahora, verdaderamente estamos en este segundo grupo, que comenzamos con la paciencia y después viene la mansedumbre. Hay una palabra griega que es un poco difícil de traducir, pero que quiere decir paciencia, que se pronuncia upomone, y es el carácter que no sucumbe ante los sufrimientos. O sea que la traducción griega de paciencia es aquel carácter que no flaquea o sucumbe ante los sufrimientos. Por eso que vemos que el fruto de paciencia está ligado con el don de fortaleza. El don de paciencia es todo lo opuesto a la cobardía. No tiene nada que ver el don de paciencia con la cobardía. Hay otra palabra griega que se pronuncia macrozumia, que también se usa para paciencia, y son aquellos que saben dominarse para no responder al mal con mal, que es lo primero que uno quiere hacer en la vida. Si me hicieron un mal, yo voy a hacer un mal. O sea, el don de la paciencia es todo lo opuesto a la venganza. El don de la paciencia es la cualidad de dominio de sí mismo en una etapa de provocación. O sea que también la paciencia tiene que ver ¿con qué? Con el dominio de sí mismo. La paciencia también, si vamos a ver, es lo opuesto al enojo. La paciencia es lo opuesto al enojo. Y aunque crean que no, la paciencia está asociada con la misericordia. Una persona misericordiosa es una persona paciente.
Porque cuando tú ves a una persona que te ha hecho mal, en vez de clamar a los cielos que se abran y llueva fuego y se lo traguen como cadez en el desierto a la persona que te hizo mal, a lo mejor tú dices, sabe Dios lo que está pasando en este momento por el corazón de esa persona. Eso es lo que quiere decir misericordia. Misericordia, poner el corazón donde está la miseria. Eso es lo que quiere decir misericordia. Tú en vez de juzgar, pones tu corazón donde hay una miseria humana. Eso es lo que quiere decir misericordia. ¿Quién es el paciente de los pacientes? ¿Quién es el paciente de los pacientes? El Señor. ¿No? El Señor es el paciente de los pacientes. El Señor es la toda paciencia. ¿Por qué? Porque el Señor espera y espera y espera y espera y espera. ¿Y porque el Señor es paciente y espera y espera y espera? Porque es misericordioso. Si el Señor es misericordioso y de la misericordia de Dios nace la paciencia, porque es intrínseca en Él, en nosotros por gracia de la misericordia nace la paciencia. Hay un refrán de la Biblia que algunas personas asombran que dice el Señor, la venganza es mía. Y mucha gente lo cita como diciendo, ajá, cuando Dios le caiga arriba lo va a acabar. Eso no es lo que quiere decir la venganza es mía. Cuando el Señor dice la venganza es mía, es que dice, dejémosle la venganza al Señor. ¿Tú sabes por qué el Señor quiere que le dejen la venganza a Él? Porque eres misericordioso. Y Él espera, y espera, y espera. Aunque ustedes no lo crean, y yo lo he dicho varias veces, la humanidad ha llegado a pecados que son tan graves como el pecado original. ¿Ustedes creen que el pecado original fue grave? Estamos cayendo en pecados tan graves o más graves que el pecado original. La clonación, ni Adán ni Eva ni de lejos trataron de crear vida a igual que Dios. Y nosotros lo estamos tratando. Ahora vemos el escándalo abominable ese que presenta la abominable Oprah Winfrey, que es más abominable que todos los abominables de Estados Unidos, de este hombre que no es hombre, que es una mujer que salió en estado. Primero dice, un hombre salió en estado, un hombre no salió en estado. Ella, aunque luce hombre, no es hombre, es mujer. Y mira tú, si se quiere ofender a Dios, que si esa pareja quisiera tener un hijo, ¿a quién debían haber inseminado? A la mujer, que tiene 2 hijas. ¿A quién inseminan? A una mujer que se convierte supuestamente en hombre. Tú no ves la maldad de la ofensa a Dios. Hermano, ni en Sodoma, ni en Gomorra, jamás se llegó a tal estado de perversión y de maldad. ¿Tú sabes por qué el mundo no desaparece en el universo? Porque Dios es misericordioso. ¿Tú sabes qué le faltaba a Sodoma y a Gomorra? Jesucristo. Que Jesucristo ejerce la misericordia delante del Padre. Y como Jesucristo ejerce la misericordia, Jesús es paciente. La paciencia. Dios ha sido paciente hacia el hombre. Lo viene siendo desde qué época? Desde los días de Noé. El Señor es paciente con los hombres. El Señor fue extremadamente paciente con el pueblo de Israel. Si usted lee en el profeta Isaías, el Señor le decía a Israel, ya no sé dónde te voy a dar un palo. No tienes un lugar sano donde darte un palo, y sin embargo sigues ofendiéndome. Sin embargo, el Señor podía haber destruido Israel. ¿Lo destruyó? No, porque el Señor es fiel. El Señor, aparte de fiel, es misericordioso. El Señor espera que nosotros podamos ser llevados verdaderamente al arrepentimiento. Un rey paciente de la Biblia, el rey David. Saúl lo persiguió a muerte, lo quiso matar varias veces, el rey Saúl a David por simple envidia. Y un día David tuvo a Saúl al alcance de la mano. Dice el libro de los Reyes, cuando David estaba escondido en lo profundo de una cueva con su ejército, que porque venían los ejércitos del rey, David entró a la cueva nada más y nada menos que hacer sus necesidades. Y David estaba a 3 o 4 metros de David sin armas y sin nada. Y la gente le dijeron a David, mátalo. Y David dijo que nadie toca el ungido del Señor. O sea, con todo lo que persiguió para que David hubiera dicho, ajá, ahora me tocó a mí. Y podría haber sido justo en aquel momento, porque o tú me matas a mí
o yo te mato a ti. Sin embargo, David fue extremadamente paciente con Saúl. ¿Y por qué David era paciente? Porque era un hombre misericordioso. Mira si es misericordioso que escribió el Salmo 50, que ¿cómo comienza? Misericordia, Señor, por tu bondad, por tu inmensa compasión, borra mi culpa. Por eso, verdaderamente, tenemos necesidad, hoy en día más que nunca, de ser paciente. ¿Cuál es el vicio opuesto a la paciencia? La impaciencia, pero podemos decir más allá, la desesperación. Y hoy en día, como todos los medios de comunicación, como hacen la labor de Satanás su padre, lo que hacen los medios de comunicación es sembrar en la gente la impaciencia. Fíjate, hoy en día nadie sabe esperar. Hay comida rápido, hay lavado de carro rápido, hay mortgage que lleva firmas por aquí, sales con un interés de 90%, pero sales con el mortgage por el otro lado. Hoy hay café rápido, hay chocolate, sopa que abres con la llave caliente y sale. Aunque ustedes crean que no, todo eso es para que nosotros aprendamos a no ser pacientes. Ya tú no puedes esperar que la sopa hierva 15 minutos, ya tú coges abres la llave. Ahora tú no me digas que esa zambumbia de agua caliente con unos fideos viejos puede saber igual que una sopa que hace una mamá con calabaza y con todas las cosas. Sin embargo, ¿de qué estamos llenos? De basura. Estamos llenos de basura, ¿por qué? Porque no sabemos ser. Antiguamente las parejas se casaban y después venían a ver si compraban la casa cuando podían. Ahora antes de casarse tienen que tener la casa amueblada y el carro y todo. Entonces por eso no se casan. O si no, cuando se casan están tan aburridos uno del otro por todos los problemas económicos que tienen que no dura nada. Sencillamente porque los medios de comunicación, que es el arma de Satanás más grande del siglo XX, del siglo XXI, están adaptando a las nuevas generaciones a no ser pacientes. Y los alertos sobre algo que anda por el televisor hoy, que son un desastre, que dice que yo no sé quién por ahí abrió confesiones por internet y que entraron 1 millón de personas a confesarse. Eso no es católico, en absoluto. Eso es una iglesia de esquina de esa que formó su negocio. Los sacramentos son sacramentos de vivo, o sea, en persona. A nadie se puede bautizar por fax. Confesarte por internet es tan absurdo como ponerte un suero por teléfono. El suero es una cosa de ¿qué? De vivo, te lo tienen que poner ahí. Los sacramentos son acciones de vivo. Ni siquiera se puede bautizar a niños que han muerto por el aborto. La gente lo hacen por ahí para consolar a los demás. Eso es pura basura. Y aquí no se entretiene a nadie. A ningún niño muerto por el aborto se puede bautizar, porque el sacramento es un bautismo de vivo. Y ya si un niño murió por medio de un aborto, el Señor tendrá misericordia de él, lo salvará por la forma que Él lo quiere salvar, y los padres tendrán responsabilidades por la muerte espiritual y física del niño. Pero eso va a bautizar a un niño y le pone fulanito porque murió. Eso es puro consuelo para entretener a la gente. Y la iglesia no está aquí para consolar y entretener a nadie. La iglesia está aquí para decir la verdad. Los sacramentos son de tú a tú. O sea, que no caigan en ese cuento. Ay, mira, una iglesia, qué horror, están confesando por... Yo lo puedo confesar a todos ustedes por internet, pero no les puedo dar la solución. La solución se la tengo que dar de tú a tú. Se lo digo porque no se confundan, porque como hay tanta gente ignorante de su fe, dirá, mira cómo está la iglesia que ahora está confesando por... No existe la más remota posibilidad que se confiese por internet. Están en comunión por correo. No, porque la Iglesia Universal del Reino de Dios, la estafa del brasilero ese, cuando yo estaba en Barranquilla predicando una vez, estaba mandando la comunión por correo. Mandaban las hostias por correo y la gente se paraba con la hostia delante del radio y el estafador ese consagraba la hostia por televisor. Y ahí iban los estúpidos que no van a convocar a la iglesia, a convocar por televisor. Pero bueno, eso para que estén alertos. La necesidad de la paciencia. La paciencia es muy necesaria. ¿Por qué la paciencia es necesaria? Porque si queremos que Dios sea paciente conmigo, yo tengo que aprender a ser paciente con los demás. Es como la misericordia. Si no eres misericordioso, no obtendrás misericordia. Más que nada está clarísimo en la parábola del siervo
infiel, de San Mateo 18, 32, 35. Que sí, ¿se acuerdan el siervo infiel? Que el Señor le perdonó todas sus deudas, y fue cogió al que le debía una bobería por el cuello y le dijo, hasta que no me pague no te suelto. Y el Señor lo metió en la cárcel y le dijo, ¿cómo yo te he perdonado a ti tanto dinero y tú no le perdonas esta bobería? Vas para la cárcel hasta que pagues para lo último que me debes. Que eso también es una referencia a purgatorio. Con el cielo no se paga absolutamente nada, pero eso también tiene que ver con la paciencia de Dios. Si tú eres paciente, Dios es paciente contigo. También la paciencia es necesaria para mantener la unidad del espíritu. Si tú no tienes paciencia, tú no puedes mantener la unidad espiritual. No hay forma humana que una persona sin paciencia pueda mantener la unidad espiritual. Dice en la carta a los Efesios, capítulo 4, Efesios 4, del 1 en adelante, dice: los exhorto pues yo, prisionero por el Señor, a que vivan de una manera digna de la vocación con que han sido llamados, con toda humildad, mansedumbre y paciencia, soportándose unos a otros por el amor, poniendo empeño en conservar la unidad del espíritu con el vínculo de la paz. Eso es lo que dice, iba a decir más adelante San Pablo: si no se pueden amar, por lo menos sopórtense. Es lo que dice San Pablo. Si tu corazón no puede llegar a amar a otro, lo menos que puede hacer es soportarlo. Y el que sabe ser paciente mantiene la unidad espiritual de la iglesia y de uno mismo, de las congregaciones religiosas y de los grupos. Una persona que no es paciente rompe la unidad espiritual de donde quiera que entra. Hay gente que todo lo quiere ya, salga como salga, y lo que hace es una porquería, porque las cosas que se hacen rápidas, créeme hermano, no sirven. Dios es paciente, por eso las cosas que Dios hace pone cimiento para siempre. Necesitamos ser pacientes, primero, para que Dios sea paciente con nosotros. Segundo, para mantener la unidad del espíritu. La paciencia es necesaria para los predicadores y para los que enseñan la palabra de Dios. Quiero decirte que yo he crecido muchísimo en mi paciencia, porque si no, no estuviera aquí. Los que me conocen de antes saben que yo he crecido muchísimo en mi paciencia. Y yo tengo que aguantar cada cosa aquí que ustedes no se lo imaginan. Y tengo que oír cada cosa que ustedes no se lo imaginan. Y tengo que decir: ay, Señor, a lo mejor este pobre infeliz no tiene otra cosa que hacer. Déjame soportarlo, porque a lo mejor si digo algo, pues muchas veces, a pesar que nadie es perfecto, porque el único perfecto es Dios. Pero todo el que dirige un ministerio, todo el que predica la palabra de Dios, tiene que tener mucha paciencia. En EWTN todos los días me hacen las mismas preguntas durante 15 años. Y hay veces que yo tengo que el dedo me tiembla por darle al delete, pero yo digo, no tengo que contestar, porque a lo mejor este infeliz no se tomó el tiempo de leer las respuestas anteriores. ¿Y tú sabes por qué no leen las respuestas anteriores? Porque no son pacientes. Entonces, en vez de leer las respuestas anteriores, que lo más seguro en el mismo día ya esté contestada esa misma pregunta, es preguntármela a mí para que yo pierda mi paciencia. Pero yo no voy a perder mi paciencia, yo le vuelvo a contestar todas las... ¿Por qué? Porque el Señor me dio ese trabajo y no tengo opción ninguna. ¿Lo hago o lo hago? No tengo opción. Timoteo, que le da muy buenos consejos, Pablo, que le da muy buenos consejos a Timoteo, le da muy buen consejo en segunda de Timoteo, capítulo 4, versículo 2. Dice: proclama la palabra, insiste a tiempo y a destiempo, reprende, amenaza, exhorta, pero con paciencia y doctrina. ¿Sí es lo que dice? No dice que no truene, que no relampaguee, dice amenaza. ¿Pero con qué? Con paciencia. Muchas veces es difícil la corrección hacia otra persona. Muchas veces la corrección uno tiene verdaderamente que hacerla con verdadera don de paciencia. ¿Cómo se desarrolla la paciencia? Que por supuesto viene de un don
de Dios, pero también, aunque tú las recibes, acuérdate que si tú no trabajas también en los frutos y en los dones, los pierdes. La paciencia se desarrolla más todavía, aunque tú la recibes como un fruto, a través del amor. El que ama es paciente. Y eso lo dice San Pablo en 1 Corintios 13. El amor todo lo espera, todo lo aguanta, todo lo soporta. Hoy en día, ¿por qué no se aguanta ni se soporta muchas cosas? Porque no se ama. Estoy contigo mientras, tanto espiritualmente como en un ministerio, como en el matrimonio. Estoy contigo mientras a mí me convenga. Cuando no me convenga, me voy a otro ministerio, me voy a otra parroquia y arréglensela como ustedes puedan. ¿Por qué? Porque no tenemos el don de la paciencia. Primero que nada, porque no se habla de los frutos en ninguna iglesia, porque ni siquiera en las iglesias protestantes que he buscado yo los frutos del Espíritu he encontrado ningún tema de los frutos. Casi no hay nada escrito de los frutos. Se habla mucho de los carismas, pero no se habla de los frutos. Y la paciencia es un fruto. A través del amor crece la paciencia. A través de la oración. A través de la oración crece la paciencia. En Colosenses, San Pablo también en Colosenses da un buen consejo a la iglesia de Colosas sobre la paciencia. Y entré en Colosenses 1, versículo 9, donde dice San Pablo: por eso tampoco nosotros dejamos de rogar para ustedes desde el día que lo oímos, y pedir que lleguen al pleno conocimiento de su voluntad con toda sabiduría y paciencia espiritual. San Pablo ora por los colosenses para que los colosenses tengan sabiduría y tengan paciencia con ellos. Dios verdaderamente se revela siempre a sí mismo como paciente. Así se lo gritó a Moisés: Dios, Yahvé, lento a la ira y abundante en la misericordia. Y la paciencia viene. Lo decía también David en el Salmo: mas tú, Dios misericordioso y clemente, lento a la ira y grande en misericordia y en verdad. Ese es el camino de la verdad que involucra el fruto de la paciencia. Verdaderamente hoy en día, inclusive para uno mismo, para la vida personal de uno, para la vida espiritual de uno, necesita el don de la paciencia. Tenemos que aprender a ser pacientes. ¿Y cuántos errores se cometen en la vida por no ser paciente? Como dice la hermana, que debe tener experiencia en eso, dice que casi todos se vienen de no saber esperar. Un ejemplo que me viene a la mente: ¿cuántas doñas se desesperan porque creen que se les fue el último tren y se enganchan de lo primero que encuentran? Y después se meten el resto de la vida lamentándose del tren que se engancharon. Sí, hermano, porque muchas veces el mal, y eso también se aplica a un hombre, y se aplica, conozco millones de casos que se enganchan de lo que sea porque creen que me quede, como si quedarse solo fuera tan malo. Y después toda la vida la tiene, y lo peor del caso es que le echan la culpa a Dios entonces, porque eso viene desde Génesis. Como me escribió una doña el otro día al WTN: ¿por qué Dios puso en mi camino a un hombre casado con 3 hijos? Que me usó y me dejó. Digo, perdóname, Dios no te lo puso, tú te lo buscaste porque tú eres basura. Me importa un pledo. ¿Cómo no me echar la culpa a Dios de un error humano de ella? Si tú te encuentras un hombre que es casado con 3 hijos, ¿por qué te enredas con él? Sabía que de antemano te va a utilizar. Te faltaste el respeto tú, y a la larga, ¿quién echa la culpa? ¿Por qué Dios pone delante? No, hermana, tú tienes imán para la basura. ¿Tan claro como eso? Tan claro como eso, porque no sabemos ser pacientes. Y la impaciencia es la madre de todas las malas decisiones. De trabajo, amorosa, de todo. Muchas veces un mal es un bien. Y muchas veces un bien es un mal. ¿Cuánta gente han exigido a Dios cosas y cuando Dios se las da, después dicen: ¿por qué Dios me habrá escuchado? Mejor estaba, o sabe Dios cuántos males habrá en tu vida, que a la larga, si se hubieran dado en tu vida, hubieran sido, o sea, si un bien que tú querías que no se dio, pero a lo mejor si se hubiera dado, sabe Dios qué horror hubiera sido tu vida si eso se da. Como dice la oración en la iglesia bizantina, como una oración que dice en la iglesia bizantina, que dice: gracias, Señor, por los dones que tú nos das, los que vemos y los que no vemos.
Pues, ¿qué saben ustedes cuántas sanaciones ustedes han tenido en un grupo de oración? Ustedes ni lo saben. Porque nunca supieron que estuvieron enfermos. Pues saben cuántas cosas el Señor les quitó y ustedes dieron, patalearon, gritaron. Y si eso que ustedes querían como bueno se hubiera dado, hubiera sido un verdadero desastre en tu vida. Y hay gente que se emperra y Dios no te lo da, entonces tú lo quieres buscar por tus propios medios, retar a Dios. Y después cuando todo en tu vida se pone patas arriba, ¿a quién echas la culpa? A Dios. Ese drama es más viejo que el mundo. El don de paciencia es el don de guardar tu paz. Que nada, ni nada en el mundo te pueda arrancar, ni insulto, ni murmuración, ni sufrimiento, ni problema. Yo estaba, cuando el tsunami que hubo el día de Navidad en Tailandia, yo leí una historia de una persona que estaban haciendo scuba diving, a yo no sé cuántos metros debajo del mar, y ellos no se enteraron que pasó el tsunami. Y dice que ellos sintieron que se movió un poco el mar abajo, pero no le dio importancia. Cuando salieron a la superficie y miraron para la playa, todo lo que había cuando ellos entraron en el agua no existía. Y yo estaba pensando en eso, digo, así debe ser el espíritu del creyente. El espíritu tuyo en profundidad tiene que ser como esta gente cuando estaban en lo profundo del mar, que pasó un tsunami por arriba y no se enteraron. Pero eso solamente lo puede encontrar la persona que está metida dentro en la vida espiritual. Cuando tú estás metido dentro de la vida espiritual, por alrededor tuyo pasa un tsunami y tú ni te mueves. Ese es el don de la paciencia. ¿Que podemos perder la paciencia? Por supuesto que podemos perder la paciencia. Porque el único que no pierde la paciencia es Dios, y misericordia el día que la pierde. Como les dije a ustedes, los dones y los frutos, hay que estar continuamente con el ojo puesto en la parte animal de uno. Porque cuando tú te descuidas de la parte animal tuya, te pasa en un segundo cualquier cosa y pierde dones, frutos y pierde todo lo que has adquirido. Porque la carne y es rápida. Por eso el espíritu siempre tiene que estar dominando a la carne. ¿Y cómo el espíritu domina la carne? A través de la gracia, de los sacramentos, de la oración, de la lectura de la palabra, del ayuno. El ayuno es un arma tremenda para hacer esa profundidad espiritual donde mora la paciencia y todos los dones y todos los frutos. Lo que pasa es que hoy en día nadie quiere ayunar. La iglesia pide medio día de ayuno 2 veces al año y todo el mundo trata de ver qué forma lo burla. Sin embargo, cuando quieres bajar 20 libras, te metes 4 meses y no comes absolutamente nada. Ahí es donde está nuestro interés. Hay personas que están a dieta comiendo hierba, comiendo porquería 6 o 7 meses y no lo notan. Ahora que te diga a ti la iglesia que tiene que estar la cuaresma entera comiendo vegetales para que tú veas la que se arma. ¿Por qué? Porque nuestra cosa está en nuestro cuerpo, no en nuestro espíritu. Y si no, hagan la prueba para que ustedes vean. Como una persona que haya hecho un mes de dieta, dile que haga un mes de ayuno. Entonces, tú estás loca. ¿Y cómo pudiste hacer la dieta? Porque tu interés está en el cuerpo. Y es lo que dice Jesús. Tengan cuidado no con lo que mata el cuerpo, sino con lo que mata el alma. Que esa es definitiva. El otro fruto que va ligado también con la paciencia es parecido, aunque no es igual, es el fruto de mansedumbre. Vimos la paciencia. Mansedumbre parece que es paciencia, pero no es la paciencia. El fruto de la paciencia viene del don de fortaleza. La mansedumbre, ¿usted sabe de dónde viene, de qué don viene la mansedumbre? No, la mansedumbre viene del don de inteligencia. La mansedumbre viene del don de inteligencia. El don de paciencia viene del don de fortaleza. El fruto de mansedumbre viene del don de inteligencia. Cuando una persona busca ser guiado por Dios, vive en el espíritu de mansedumbre, verdaderamente. ¿Se acuerdan lo que es la inteligencia? Adentrarnos en Dios y conocer las entrañas de Dios, conocer lo profundo de Dios. Cuando tú conoces lo profundo de Dios, tú vas a ser una persona mansa. ¿Por qué? Porque Dios es profundamente manso.
La bienaventuranza que corresponde a la mansedumbre es parecido al mismo de la paciente, porque las dos palabras se parecen. Bienaventurados los mansos, porque ellos heredarán la tierra. Los mansos y los pacientes, es muy parecida las dos palabras, pero ojo, porque una persona puede pensar que es una falsa mansedumbre, puede haber una falsa humildad, puede haber una falsa cortesía, puede haber una falsa, tú puedes que te hagan algo y dices, ay, está bien, yo se lo dejo al Señor, y por dentro dice, ojalá que lo pase una guagua por arriba. Eso no es el don de mansedumbre. En mansedumbre los frutos no son de afuera, los frutos son de adentro. Si tú dices, ay, sí, vamos a dejárselo al Señor, ojalá reviente. O tú dices, ay, hermana, no, ya eso, ya pasó. Dijo, pero a mí no me agarra más nunca en la vida. Eso no es mansedumbre, eso es hipocresía o una falsa educación, una falsa mansedumbre que se evapora a la primera situación que se pase más allá de los límites que tú tienes. Mansedumbre no es una modalidad exterior de no gritar cuando algo no me gusta. La mansedumbre es algo que tú disciernes interiormente. Quizás a lo mejor tú no hablas más de la gente porque eres una persona reservada y no hablas más de la gente, pero por dentro te pasa la vida entera haciendo juicio de cuanto tú veas. Entonces ya tú ves que eso no proviene, o haciendo amenazas, vas a ver, pensando, déjalo, y ya, son amenazas internas que hacemos. O sea, que lo que quiero decir que una persona mansa no es una persona boba, una persona, porque Jesús fue manso, pero no fue bobo, o no fue menso, como dicen por ahí. Lo que le quiero decir con la mansedumbre, que la mansedumbre no es algo que tú puedes ejercer exteriormente. La mansedumbre, como es un don que viene de don de inteligencia, cuando tú penetras el conocimiento de Dios, tú empiezas. Fíjate que la mansedumbre es muy parecido a la paciencia, pero sin llegar a ser paciente. Decía San Pablo en Gálatas, puedo crucificar mi yo, mis razones, mi orgullo, mi visión y hasta mi luz, importando más, en otras palabras, la santidad que mis hermanos. Se preguntaba San Pablo en Gálatas 5:24, ¿y cómo se contestaba? Porque lo que pertenece a Cristo Jesús ha sido crucificado en la carne con sus pasiones y sus malos deseos. Lo que dice la respuesta que se hace San Pablo a eso. El que pertenece a Cristo, Cristo fue crucificado. El que pertenece a Cristo también ha sido crucificado. Eso es lo que todos los santos hablan y los místicos hablan muchas veces, de aprender a morir a uno mismo. Morir, no, más que obediente, porque la obediencia puede ser un acto exterior. Eso es un acto interior que nace de tu conocimiento de Dios, que te hace, en vez de ser una persona explosiva y colérica, te hace una persona que sabe guardar también. Y por eso que la mansedumbre se parece mucho a la paciencia, pero aunque son dos dones diferentes, porque la paciencia es no alterar tu paz, pero la mansedumbre es el don también de saber esperar y comprender, que también es y más que nada lo dice el Señor, no devolver el mal por mal. Pero como le voy a decir, no decir no devuelvo mal por mal, porque ojalá que el Señor después se lo cobre 300 veces más de lo que me hizo. Porque eso es lo que puede ser que demos. Y hermano, y hay que tener cuidado, porque con esto de practicar la mansedumbre uno puede caer un poco en la hipocresía. La mansedumbre, también como lo dice el Señor, es una bienaventuranza. El que practica la mansedumbre purifica su corazón, y la mansedumbre también es una promesa del Espíritu Santo. La palabra griega para mansedumbre es prautes, y es una palabra que no tiene traducción al español y menos al inglés. En inglés no tiene traducción la palabra mansedumbre, no, porque no parece que el idioma es según son las personas. ¿Por qué? Porque la mansedumbre está ligado, como le dije, a la paciencia, está ligado a la humildad. Cuando tú reconoces verdaderamente quién tú eres. ¿Cómo ustedes creen que es el vicio opuesto a la mansedumbre? La soberbia y el orgullo. Pensar que tú te lo mereces absolutamente todo. Y como tú crees que te lo mereces todo, cuando tú no tienes lo que tú crees que te mereces,
explota. Una persona mansa es una persona verdaderamente que tiene tu corazón puesto en Dios y deja que Dios actúe en su vida en vez de actuar uno mismo por nuestra. Por eso que es un poco diferente que la paciencia, porque la paciencia sabe guardar tu paz. La mansedumbre es no actuar tú por ti, sino dejar que Dios actúe en ti. No por ti, sino que actúe en ti. Y cuando Dios actúa en ti, entonces tú aprendes a soportar, no por tontería, porque cuando Jesús le dieron una galleta, dijo, si hable mal, dímelo, y si no, ¿por qué tú me pegas? Pero sin embargo dice el canto del siervo de Yahvé, soportó todos los castigos que nos trae la paz. ¿Por qué Jesús soportó todos los castigos? Porque era manso. ¿Por qué era manso? Porque él conocía la voluntad del Padre. Y como él sabía cuál era la voluntad del Padre, él actuó de acuerdo con la voluntad del Padre. Por eso soportó todo aquello que le cayó sin rebelarse. Continuamente nosotros nos estamos rebelando contra la voluntad de Dios. ¿Por qué nos rebelamos contra la voluntad de Dios? Porque no conocemos la voluntad de Dios. Y el profeta Isaías lo ha dicho 40 veces. Mis caminos no son tus caminos. Y verdaderamente muchas veces uno quiere que el camino de Dios sea el camino de uno. Los estoicos, por eso hablaba mucho de los estoicos. Los estoicos eran personas que decían, que no se puede juzgar a los demás, tú tienes que soportar todas las calamidades que te vengan encima, pero ellos lo hacían como una virtud. Acuérdense que le dije que los frutos no son virtudes, los frutos tú no los ejercitas, los frutos viene el don y en ti nace. O sea, tú no hay un taller para aprender a la gente a ser manso. Tú eres paciente y tú eres manso porque nace dentro de ti, porque tú has recibido el don de fortaleza y has recibido el don de inteligencia. Y cuando tú conoces los designios de Dios, tu vida se ajusta a los designios de Dios. Entonces no actúas tú por ti, sino que deja que sea Cristo el que actúe en ti. Hoy en día, verdaderamente, la mansedumbre no está de moda, porque todo el mundo quiere tener la última palabra. Y yo siempre digo que muchas veces que tiene la última palabra no es el más sabio, sino el más tonto. Y muchas veces que el que más grita no es el que tiene la razón. Yo siempre le digo a la gente que cuando tú te pones a gritar, ya perdiste el control de ti mismo, ya perdiste el control de lo que tú estás discutiendo. Y eso es lo que muchas madres y muchos padres no entienden con los hijos. Cada vez que tú gritas, tú perdiste el control de la situación, te descontrolaste y el otro te puede manipular. Pierdes la autoridad. ¿Por qué nosotros gritamos y nos hacemos? Porque no tenemos el don de mansedumbre que viene del conocimiento de Dios. Un hombre extremadamente manso del Antiguo Testamento. El pobre Job, todo el mundo lo ha mencionado en el día de hoy. He tratado de evitar a Job porque un hombre manso del Antiguo Testamento. ¿Saben quién fue? Moisés. ¿Ustedes quieren a alguien más manso que Moisés? Sacó a Israel de Egipto, lo liberó, abrió el mar, les dijo a los israelitas, mira bien al ejército de egipcios, porque más nunca lo vas a ver. El mar se tragó a los egipcios, y a los pocos días que empezó Israel, la verdad que antes estábamos nosotros mejor en Egipto, que nos había metido en estos pedregales. Ahí Moisés podía haber sido paciente y haber guardado su paz, pero haber repartido 7 o 8 bastonazos, guardando su paz. Sin embargo, no solo fue paciente, fue manso. Dijo, si el Señor me puso aquí, por algo me puso, yo no voy a hacer caso a lo que me están diciendo, no voy a dejarme achuchar, puyar, como dicen en Puerto Rico, voy a seguir. Después, ¿qué quería Israel? No, quería comida. Tenemos hambre. ¿Y qué llevó del cielo? Maná y codornices. ¿Y qué pasó a los 3 o 4 años? Estamos hasta aquí de maná. Y Moisés guardando su paz y aprendiendo a ser manso. Moisés, cuando cruzan el desierto, Aarón y María, los 2 hermanos de Moisés, se ponen a criticarlo. Y Moisés, en vez de cantarse las 40, tenía Moisés razón para cantarse las 40 a Aarón y a María. Por supuesto que sí lo tenía. Pero ¿qué hizo Moisés? Se cayó la boca. Fue una persona mansa que no respondió
No porque ejercitó ser manso, sino porque él sabía cuál era la voluntad de Dios. Es como María, no estuvieron a punto de apedrearla cuando José la iba a repudiar, y María no formó ningún alboroto ni le fue a explicar a José. María fue mansa porque ella dijo: si el Señor me metió en este lío, el Señor me va a sacar de él. Yo solamente tengo que guardar mi paz y no exteriorizar a lo mejor la angustia que uno tiene por dentro, porque sabe en quién ha puesto verdaderamente su fe. Pero sobre todo en el Antiguo Testamento Moisés fue un hombre. Sin embargo, esa mansedumbre y paciencia de Moisés en un segundo la perdió. Mira tú qué fácil se pierde, y con razón, que fue cuando Dios le dio a Moisés el arrebato en la peña del Horeb, porque ya Moisés, yo me imagino que estaba de Israel hasta aquí estaba de Israel, y también a Moisés le faltaba algo que tenemos nosotros. ¿Qué le faltaba a Moisés? El Espíritu Santo. Sobre todo por eso le digo que sin tener los dones ni los frutos fue una persona extremadamente paciente, porque nosotros con los dones y los frutos no somos ni pacientes ni mansos. Pero cuando el Señor le dijo en la peña del Horeb: da una vez con el bastón en la peña, porque él estaba: queremos agua, no tenemos agua, estas aguas están apestosas. Y dice que Moisés fue y dio 2 bastonazos. El segundo bastonazo perdió Moisés. Un bastonazo perdió Moisés, porque el Señor le dijo: yo te dije que dieras uno. El primero lo diste porque yo te lo mandé, el segundo lo diste por si acaso. Y una persona mansa no es una persona de por si acaso. Una persona mansa es una persona que ha puesto toda su voluntad en Dios y la recibe de él. Y a muchos de nosotros nos puede perder un por si acaso. ¿Cuántas personas dicen: no, yo soy católico, pero por si acaso pongo un vaso de agua abajo de la cama para yo no sé quién? O yo soy católico por si acaso voy a una viejita que tira las cartas. Hermano, Moisés perdió la entrada a la promesa por si acaso, porque la segunda vez que dio la peña del Horeb, ¿tú sabes por qué la dio? Porque no estaba muy seguro de que la peña iba a botar agua. Ahora uno dice: ¿tenía razón Moisés para dar el segundo? ¿Tenía razón o no tenía razón Moisés para dar el segundo bastonazo? No, ustedes ni hubieran dado uno. Ustedes no se hubieran atrevido a dar el primero. No, ninguno de ustedes hubiera dado el primero. Si a ustedes le dicen: saca agua de esa piedra, tú dices: no, hombre, no, voy a dar el bastonazo y no sale nada, por nada de la vida. Ninguno de ustedes. Moisés era un hombre de tremenda fe, pero el Señor estaba exigiendo a Moisés en la medida que el Señor la había. Moisés no vio abrirse más muertos delante de él. Moisés no vio a Dios cara, no vio la espalda de Dios en el monte Horeb. Como Dios le dio tanto a Moisés, Dios esperaba de Moisés muchísimo más. Y todos ustedes han recibido más que Moisés, porque Moisés nunca recibió el Espíritu Santo, ustedes sí lo han recibido. O sea, tenemos que guardar nuestra mansedumbre y tenemos que guardar nuestra paciencia con temor y temblor, porque si no te pasaba a Moisés, y Moisés el Señor del monte Nebo le enseñó a Israel, le dijo: mira, esta es la tierra que les voy a dar, pero tú no vas a entrar por un bastonazo de más. Así que en tu vida, como te den intenciones de dar un bastonazo de más, y cuidado, porque muchos de ustedes lo dan, y tú ves que vienen a orar y vienen para que ore Rubén por ustedes, y si no están muy seguros se pasan para la silla de al lado para que el otro también ore por ti, por lo mismo que oraron ahorita, por si acaso aquella oración no funcionó. Perdiste el tiempo, perdiste la gracia y perdiste la bendición. Ni Rubén, ni Rosana, ni fulano, ni el Padre Tardí sanan, que sana es Cristo. El otro día me escribió a doble de él una persona disgustadísima porque la esposa de él no quiso ir al Santísimo para pedir sanación para ella y quería ir un brujo. O sea, no va al Santísimo, pero sí va un brujo a pagarle. A lo mejor no llegamos a ese extremo nosotros, pero hay mucha, en la renovación carismática, en esta cosa carismática, hay muchos bastonazos espirituales. Que yo tengo que ir con fulanito para que fulanito ore por mí, porque la otra no funciona la oración que... O te cambia, porque la gente a veces descansa en el espíritu porque quieres descansar, y si no descansa lo puja. Eso es una ofensa al Espíritu Santo, tal como el segundo bastonazo de Moisés. Por eso tenemos que tener mucho cuidado.
el don de mansedumbre. El mismo Jesús, hay una persona más mansa que Jesús. Jesús es una persona extremada. Jesús fue paciente. Jesús, ¿tú sabes por qué Jesús fue paciente y fue manso? ¿Usted no sabe por qué? Porque era fuerte. Una persona débil no puede ser ni humilde, ni manso, ni paciente. Esos tres frutos hacen a las personas fuertes. Solamente una persona fuerte puede aguantar la injusticia, puede aguantar la crítica y puede aguantar la sinvergüencería de los demás. Una persona débil inmediatamente explota. Por eso con cuidado, cuando tú ves una persona mansa y una persona paciente, no te creas que es débil. Es manso y es paciente porque es fuerte. El débil es el que no puede ser jamás en la vida ni manso ni paciente. Porque hay un refrán que dice, dime de lo que ¿cómo se dice? De lo que alardeas y te diré de lo que te falta. Si tú alardeas de fuerte, es porque tú eres débil. No tengas la menor duda. Ya terminando, nos quedan 4 minutos, en la mansedumbre en los cristianos. La mansedumbre en los cristianos. Tenemos que tener mansedumbre, primero que nada, ¿ustedes saben para qué? Para recibir la palabra de Dios. Una persona solamente puede recibir la palabra de Dios si tú eres manso. Si tú eres un iracundo, si tú eres un explotado, si eres una persona que no tienes paz, tú no puedes recibir la palabra de Dios. Te entrará por aquí, pero te saldrá por aquí. La mansedumbre es muy importante para llamar la atención a un hermano. Solamente una persona que es mansa puede llamarle la atención a un hermano que está en un error. Una persona que es arrogante no puede llamarle la atención a otra persona que está en error. Una persona es mansa muchas veces cuando estás discutiendo con otra persona. Nosotros muchas veces estamos discutiendo con alguien de religión, de lo que sea, y yo no estoy oyendo al otro. Yo estoy pensando que le voy a contestar cuando el otro termine lo que está diciendo. Entonces, eso no es un diálogo, eso es un monólogo, un pleito, como dice Milton. Una persona mansa sabe escuchar y contestar de acuerdo a lo que recibió, lo que escuchó. Pero muchas veces no escuchamos al otro. Solamente cuando termine le voy a decir entonces que... Y muchas veces no queremos ni siquiera presentar la verdad, queremos ganar. Y eso es un vicio que a todos los apologistas, es el primer vicio que todos los apologistas tienen que corregir. Un apologista no está para ganarle a nadie, un apologista está para presentar la verdad. Si la otra persona la quiere aceptar, bien, ¿cuántas personas han presentado la verdad y no la han aceptado? Y ese es el problema de esa persona. Pero muchas veces un apologista quiere a toda costa ganarla, y muchas veces gana a esto, como el padre Francesco. ¿O qué iba a decir? Solamente gana el que pierde. Una persona gana cuando verdaderamente sabe perder. Cuando tú quieres imponer tu criterio y tú crees que ganaste, tú no ganaste, tú perdiste. Pero para poder saber perder, tú tienes que ser manso de corazón, saber que tú puedes tener toda la verdad, pero si la otra persona no quiere recibir la verdad que tú tienes, tú no puedes obligar a aceptar esa verdad, sea la verdad que sea. Tú tienes que respetar, tú tienes que presentar una verdad, la que sea, pero tú tienes que dejar libertad que la otra persona elija de la verdad que tú le dijiste. Como yo le digo muchas veces a los padres y a las madres, nadie convierte a nadie a palo. Tú no conviertes a un hijo tuyo, ni un marido tuyo, ni a la mujer tuya a palo y grito. Tú tienes la obligación como padre, como madre, como marido, como mujer, tú tienes la obligación de presentar la verdad. El resto es de la tierra donde cae, y el Señor lo dijo, hay semilla que cae en roca y se muere, hay que cae en tierra pobre y se seca, hay que trae en tierra buena y da fruto. Tú no puedes pretender de que todo lo que tú hagas da fruto. Ahora muchas veces para poder sembrar y no esperar fruto, tú sabes lo que tú tienes que ser: manso y paciente. Mucha gente que predica, mucha gente que da reuniones, mucha gente que dirige cosas, quieren sembrar y recoger. Y eso me pasaba a mí antes. Tú no estás aquí para sembrar y recoger, tú estás aquí para sembrar. Ahora, para tú sembrar y no intentar recoger, tú tienes primero que tener paciencia y segundo, ser manso. Verdaderamente, por eso yo si voy a un retiro y van 4 personas, lo voy exactamente como si van 4,000.
Porque a lo mejor van 4,000 y a nadie le interesa, a lo mejor van 4 y 3 se salvan. Ahora hay gente que nada más que está contando los que van y la cantidad de los que van. Pero para poder mantener en el reino de Dios y otra cosa eso, tú tienes primero que saber guardar tu paz. Y segundo, no solo guardar tu paz, saber manifestar tu paz, que es la mansedumbre. La paciencia es guardar la paz. Ustedes entiendan esto. Y la mansedumbre es manifestar la paz. ¿Ustedes entienden cuál es la que aparecen? Por eso lo puse juntas, que parecen lo mismo, pero no son. Con una tú lo guardas y con la otra la manifiestas. Pero acuérdense que estas dos cosas, guardarla y manifestarla, no se hace pujando. Es un don que Dios te da y tú tienes que abrirte al don. Eviten eso de que tengas cosas y por dentro lo que tienes en la cabeza es la guerra de Troya. O sea, acuérdense que esto que estoy explicando no es nada externo. Todo esto se puede exteriorizar cuando tú lo interioriza, porque si no estás engañando a Dios y estás dando un doble bastonazo. ¿Capisci? ¿Tienen alguna pregunta sobre estos dos frutos de paciencia? Y quiero decirles que estos dos frutos no están de moda, así que aprovechen y pregunten. Ni inclusive en la iglesia la gente sabe ser paciente ni manso, ni en el clero ni en los fieles. ¿Y tú sabes por qué no, la paciencia ni la mansedumbre están de moda? ¿No saben por qué? Pues muy sencillo, ¿no? Porque no se tiene al Espíritu Santo, sencillamente. Como me decía un muchacho que decía, pasa un seminario de en el Espíritu, me decía, pero yo estoy confirmado y bautizado. Decía, sí, pero no se te nota. ¿Qué hace con estar bautizado y confirmado si tú no estás dando frutos ni dones del Espíritu Santo? Pasa un seminario de en el Espíritu para que aprenda qué son los dones y para que aprenda qué son los frutos. Y verdaderamente, en la Iglesia Católica está el Espíritu Santo, pero mucha gente no deja moverse el Espíritu Santo por estar metido en encasillado o por pena, que todavía es peor. Es mejor que sea por bruto que no por pena. Porque si es por bruto que eres, el Señor te lo va a perdonar, pero si es por pena, hay gente que tiene el don de lengua y no habla lengua porque le da pena. Prepárate con el Señor. No es cuestión mía, prepárate. Cuando tú no tienes estos dones de la paciencia y de la mansedumbre, ¿lo tienes que buscar como virtud? No, todos tenemos esos dones. Lo que tenemos que estar atentos a los dones que tenemos y dejar esos dones. Mucha gente no sabe que tienen los dones. Mucha gente sabe en la iglesia que tiene el don de inteligencia, saben que tiene el don de sabiduría, saben que tiene el don de fortaleza, los tienen por el bautismo, pero como yo les he puesto tantas veces de ejemplo, ¿qué hago yo con 10 millones de dólares en un banco en España si a mí nadie me dice que yo tengo los 10 millones de dólares? Si me lo dejaron a mi nombre, Francisco Morera, 10 millones en España, en Tarragona, y está mi nombre, ¿son míos o no son míos? Son míos, pero yo los puedo usar. ¿Por qué? Porque no lo sé. Eso es lo que pasa con el Espíritu Santo en la iglesia. Todo lo tenemos por el bautismo y la confirmación, pero el 80% de los católicos, no solo que no le sabe, no les interesa. Y tú le invitas a un retiro, tú le invitas a cualquier cosa, no, ¿para qué? Si yo no mato a nadie ni le robo a nadie y echo $1 en el cepillo todos los domingos, ya Dios me tiene que... Acuérdate que para la conversión, y eso es lo que tú dices, tiene que ver con la conversión, para la conversión, lo primero que tiene que tener una persona para convertirse es darse cuenta que necesita cambiar. Si una persona no se da cuenta que necesita cambiar, no se convierte. ¿Para qué si soy bueno? Por eso los grandes santos, casi todos los grandes santos han sido grandes conversos, que han sido grandes pecadores y han tenido que hacer un cambio grande en su vida. Por eso hoy en día la gente más católica de Estados Unidos son protestantes. Scott Hahn, Marco Groday, Fernando Casanova en Puerto Rico, aquí el hermano Milton que está haciendo señas por ahí. ¿Por qué? Porque como no conocieron la iglesia y por una opción personal la conocen, pues entonces se adentran en el misterio de la iglesia. Los que nacimos en la iglesia, como nacimos católicos, ya no me interesa. Y hoy verdaderamente, eso lo dijo, creo que es un filósofo, Kruner, dijo, y se lo he dicho a ustedes una pila de veces, que hoy en día la fe no viene por una herencia de mi abuelita. Hoy día la fe viene por una experiencia directa de Dios.
Yo se lo digo a las personas, que preguntan, ay, mi hijo es ateo o mi marido es ateo, ¿qué versículo bíblico le doy? Le digo, yo no conozco a nadie que se haya convertido por un versículo de la Biblia. Le digo, ¿tú quieres que se convierta? No le digas ningún versículo, llévalo a un retiro, compromételo en un retiro espiritual. Y deja que el Señor haga la obra. Después que vaya, que caiga, entonces dale todos los versículos bíblicos que tú quieras darle. Pero primero deja que el Señor, es pecado, es opción, se condena. Se condena. Una señora me escribió otro día que el hijo se volvió agnóstico con 24 años y le dijo que no era porque nadie lo empujó, que decidió que Dios no existía. Que qué hacía, dije nada. Orar, eso se llama pecado. Y tu hijo optó por el pecado. Punto. Condenación. ¿Hay algo que se puede hacer porque lo tranque en un cuarto 7 meses, el muchacho va a creer en Dios? Porque le lea los salmos todos los días, el muchacho va a creer en Dios. No, tiene que orar y dejar el resto. Y como yo dije, rétalo. Hay un retiro. Como retaron al padre Joseph en el monasterio cuando era pentecostal. Un compañero de la universidad los retó en un retiro eucarístico. Y él aceptó el reto, siendo pentecostal. Fue y terminó cura y monje. Pero no fue por ningún versículo bíblico, fue porque los retaron, le dijeron, tú te crees muy hombre, vete a un retiro conmigo. Y él aceptó el reto. Y fue y cayó. Ahora, como dice la hermana, la persona puede rehusar. Ahora, ¿qué pasa en ese caso? Condenación por decisión personal. Tú le hablaste, le pusiste todos los medios, no lo rechazó, eso tiene un nombre, pecado. No hay nada que pueda hacer. Ningún hijo se salva por la fe de la madre. Ni el marido tampoco. Ni hijo, ni padre se salva por la fe del hijo. La salvación es un proceso puramente personal. Y profundamente libre del hombre. Lo más que podemos hacer es más que si tú insistes demasiado, es contra testimonio. Contra testimonio. Hermana, yo desafortunadamente lo puedo decir Hechos 16:31, que no es una promesa de Dios. El Hechos 16:31 no es una promesa de Dios, es una promesa de Pablo al carcelero de Filipo. Hay que saber lo que es promesa de Dios y lo que es promesa de Pablo. Pablo se lo prometió al carcelero de Filipo, cree en el Señor Jesús y será salvo tú de tu casa, pero no es promesa de Dios. Yo he visto montones de familias que una persona cree y la familia viene a Cristo por el ejemplo de esa persona, pero hay mucha gente de la familia que a lo mejor no vienen a Cristo porque por decisión propia, porque si tú creyeras y toda tu familia se salvara, entonces no hay libertad de escogencia. Una persona se puede salvar al ver tu ejemplo, al ver lo que tú dices, al ver lo que tú obras, pero no está obligado a salvarse por eso. La persona es totalmente libre para escogerse o condenarse. Es un misterio es un misterio que tenemos que trabajar. Por supuesto que tenemos que trabajar, que tenemos que dejar la palabra de Dios, pero vuelvo a decir, muchas veces si tú te extralimitas, lo que estás haciendo eres un contra testimonio. Esa madre que empieza, y tienes que ir a la iglesia, y tienes que ir a la iglesia, porque mira que si no vas a la iglesia, te puedo asegurar el 90% que el hijo deja totalmente de ir a la iglesia. Por eso en muchas familias católicas hay hijos ateos, y en muchas familias ateas hay hijos católicos. Tú tienes como madre, como padre, como esposa, como esposo, tú tienes primero que nada, y antes que orar, dar testimonio. Porque de nada vale orar y hablar Biblia cuando eres un diablo en tu forma de actuar, en tu forma de vivir en tu familia. Tú tienes que dar testimonio de lo que Cristo ha hecho en tu vida con tu trato hacia los demás. Después que tú das testimonio en tu vida, tienes que dar la palabra de Dios. Mira, la palabra de Dios, Señor, dice tal cosa. Y después, tienes que orar. Pero no puedes obligar a nadie que se convierta, porque la conversión es un proceso puramente personal y por gracia. Y es un misterio de Dios. No se dejen embaucar con frasecitas que hay en el Señor Jesús y se salva de tu familia. Sí está en la Biblia, pero no es promesa de Dios. Se lo dijo Pablo al carcelero de Filipo. Busca el reino de Dios y todo se te dará por añadidura. Todo me va a caer del cielo, no. Todo te va a caer del cielo si tú primero buscas el reino de Dios. Nada cae del cielo. Que tengan cuidado con las promesas, porque hay muchas promesas. Casi todas las promesas en la vida están condicionadas. Casi todas las promesas de Dios en la vida están condicionadas a una actitud personal tuya. No hay siervo de Dios desamparado, ni hijo suyo, que mendigue pan. Ay, no, pero tú eres un sinvergüenza, esa promesa no es para ti, por mucho que vayas a la iglesia. ¿Ustedes entienden lo que quiero decir? Porque los protestantes explotan mucho las promesas de Dios. Y tú vas a 40 sinvergüenza. No, yo reclamo a mí, porque dice que es siervo justo. Y si tú eres un sinvergüenza,
Mentiroso que hablas de media iglesia, que vienes a reclamar tu promesa de Dios. ¿Ustedes entienden lo que les quiero decir? Que tenemos que sentarnos, no, eso es pietismo. Le dije, primero que nada hay que dar testimonio, y los frutos ayudan mucho el testimonio. El fruto de paciencia, el fruto de mansedumbre, el fruto de paz, todos esos frutos de amor, esos frutos es lo que verdaderamente es el testimonio tuyo para los demás. Yo soy una persona colérica, como esta persona con una vez supo en una iglesia que le dijo a los hijos, pero mira que yo oro por ustedes no se convierten. Mira, dice, sí, tú vas al grupo de oración, pero cuando viene coge el teléfono y desplumas a medio grupo. Exactamente. O la famosa frase que es cierta: luz en la calle y oscuridad de la casa. Eso se ve muchísimo. Yo he visto matrimonios trabajando en los encuentros matrimoniales y lo que tienen en la casa es un ciclón. No, si tú vas a dar consejo a los demás, comienza por arreglar tu casa. ¿Usted me entiende lo que les quiero decir? Ustedes pueden engañar a la gente, pero a Dios nadie se engaña. El que es luz en la calle es luz en la casa. Si tú eres luz en la calle y oscuridad en tu casa, tú eres un hipócrita. Como le dije, que la paciencia no solamente es para afuera, la paciencia nace de adentro. Si digo, Señor, aguántame antes que les caiga galleta, entonces yo no soy... Ya es algo que no les caiga galleta, pero no estoy dando fruto ni de paciencia. Y créeme que hay veces que tengo que amarrarme una columna y decir, Señor, agárrame, que lo mato. Pero bueno, yo espero que así poco a poco yo vaya ejercitando mi paciencia y mi mansedumbre y llegue. Y quiero decir una cosa, no hay nada más que haga gente más paciente y manso que los palos. No, que el amor no, que los palos. Que los palos. Cuando el Señor te da palos en el lomo, tú aprendes a ser paciente y aprendes a ser... A puro palo el Señor muchas veces nos hace... Ya no es ni un don, es a puro trancazo que el Señor te hace paciente cuando tú aceptas esa corrección del Señor. Porque hermano, me han dado palos, y esos palos que me han dado a mí son los que me han empezado a hacer caminar a mí la paciencia y en la mansedumbre. Y a muchos de ustedes estoy seguro que también, porque si el Señor te ama, te endereza por la buena o te endereza por las malas. Créeme. Ya para terminar, tenías una pregunta. Tuve, por eso a veces yo digo que lo deje para el final, porque al final yo aclaro la pregunta. 2, anuncios. El retiro del 23 al 26 de mayo del Long Weekend en